La gran pregunta del millón de dólares es la siguiente. ¿Por qué deberíamos ser protestantes? ¿Por qué nosotros los católicos deberíamos ser Sí, protestantes? gracias, José. José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chile, ¿desde dónde nos acompañas? Desde Chile. Desde Chile. Pues bienvenido. Eres protestante, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿De qué denominación? yo soy evangélico cristiano. Sí, pero ¿eres pentecostal, bautista, metodista? No sé, ¿de qué denominación serás? Bueno, creo que el cristiano no necesario está en una de esas denominaciones. ¿Me entiende? El Ok. cristiano puede estar fuera de una denominación y es cristiano. ¿Cómo lo puedo llamar? Puedo estar más conectado en una de esas, ¿me entiende? Pero prefiero decirme que soy cristiano, evangélico. Ok. Entonces la pregunta es, por qué yo debería ser cristiano evangélico y no católico? Ya, muchas gracias. Por eso yo entré, lo que estaba hablando, por eso entré. Sí. Pues mi respuesta es la forma que Jesús, el Señor, eh, andaba y aparte de eso, cuando se fue y cómo dejó los apóstoles. Cómo dejó los apóstoles, para mí creo que es la mejor forma en vez de ser católico romano, de ser protestante o un evangélico. Ajá. Pero, a ver, o tú por qué no eres católico? O sea, ¿cuál es la razón por la que tú no eres un católico? Yo le explico. Gracias, José. Bueno, para mí veo lo católico romano es como los actúan como los jefes judíos. Si te pregunto, ¿Jesús actuaba como protestante o como católico romano frente a los judíos, los jefes judíos? Creo que Jesús actuaba como protestante, protestaba contra ellos que estaba en la cátedra de Moisés. Jesús actuaba como protestante o como católico romano frente a los judíos, los jefes judíos. Creo que Jesús actuaba como protestante, protestaba contra ellos que estaba en la cátedra de Moisés. Creo que Jesús actuaba como protestante, protestaba contra ellos que estaba en la cátedra de Moisés. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Tú dijiste que Jesús vino como un protestante, protestando contra la cátedra de Moisés, pero no, Jesús no vino así como tú dijiste. Jesús Yo no vino dije, más bien. yo no dije que él vino como protestante. Yo dije bien que él actuaba. ¿Por qué? Usted nos llama protestante, Ok, porque nosotros entiendo, sí. protestamos. Sí, yo no solamente lo entiendo, sino que yo sé que Jesús no era protestante, pero dijiste que Jesús actuaba como un protestante porque protestaba contra la cátedra de Moisés. Y en este Claro, pasaje dijiste que Jesús actuaba como un protestante porque protestaba contra la cátedra de Moisés. Y en este claro, claro. pasaje, entiendo, pero ahora voy yo. Eso es lo que tú dijiste, pero yo le creo a la Biblia. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mira, por un lado, él defiende la validez de la cátedra. Él defiende la autoridad que tenían los fariseos y los escribas, y no solamente lo asume como algo válido, sino que él da la orden a sus discípulos. Cristo da la orden a sus discípulos de que guarden y que hagan todo lo que se enseñe desde la cátedra de Moisés. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo aclarado lo que tú dijiste, porque tú dijiste lo contrario, sí hubo algo que Jesús sí protestó. Sí hubo una cosa que Jesús sí protestó y protestó muy fuerte. Y lo que Jesús protestó fue la hipocresía de aquellos que se supone que tendrían que ser un ejemplo y buen testimonio y tener una vida santa, una vida piadosa,
protestó la hipocresía de ellos. Por eso dice, mira lo que dice después, mas no hagáis, por otro lado, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús está reprobando no la cátedra de Moisés, no está protestando contra el oficio de enseñar, está protestando contra la hipocresía. Entonces aquí vemos que el mismo Jesús, el Jesús de la Biblia, dice lo contrario de lo que tú dijiste. Jesús no tenía, como dijiste, no actuó como un protestante protestando contra la cátedra. Él solamente reprobó la hipocresía, reprobó la hipocresía. Pero Jesús dice aquí que lo que se enseña desde la cátedra de Moisés por esos maestros autorizados, debemos guardarlo, debemos hacerlo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Bueno, la misma Biblia me dice en 1 Tesalonicenses 5, cuando un maestro habla, debo discernir lo que dice. Si usted es católico, usted dice una cosa que va con la Biblia, no hay ningún problema de practicarlo. Eso no significa que usted en la iglesia, o sea, Roma está incorrecto. ¿Me entiende? Porque el mismo Papa Francisco puede decir algo que va en la Biblia. ¿Qué debo hacer? Discernirlo. Porque nosotros los Sí, protestantes tenemos muchas cosas que entiendo. va con lo católico. ¿Qué Tienes debemos razón. hacer? Discernir lo que ellos dicen si va de acuerdo con la Biblia. Lo mismo que dije de Jesús, de lo que están en la cátedra de Moisés, es sí. Entonces, todo lo que ellos dicen que va bien por su forma de vivir, correcto, con acuerdo con Dios, hazlo. Pero lo que ellos practican, lo que ellos practican, no lo haga. Eso es fácil Sí, de yo sé. entenderlo. Sí, eso se entiende, pero lo que tú dices que hay que discernir, tienes razón cuando dices que hay que discernir o hay que comparar, hay que comparar, hay que discernir, pero lo debemos discernir conforme a la enseñanza de la iglesia, no conforme a lo que uno alcanza a entender. Entonces, tienes razón, solo cierro esta idea, tienes razón Yeah. cuando dices que hay que discernir, pero la pregunta del millón de dólares, la gran pregunta es esta. Lo vas a discernir, lo vas a comparar, pero ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con qué lo vas a medir? No lo vas a comparar con tu entendimiento o con lo que predica un pastor de la esquina. Lo vas a comparar con lo que siempre ha enseñado la iglesia. Y ahí es donde yo veo que no estás pensando en que lo vas a discernir, lo vas a comparar, pero no con tu entendimiento personal. Lo debes comparar con lo que la iglesia ha enseñado siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, 5, 6, 7, 8, 9, 20 siglos. Debes compararlo con la enseñanza de la iglesia. Lo último que dijiste, con esto cierro, lo último que dijiste de la hipocresía y el mal comportamiento, eso es algo que ya tanto católicos como protestantes ya sabemos, que cuando una persona no esté viviendo como un cristiano, no debes de imitar, no debes de ser como esta persona. Jesús lo dijo en el pasaje que yo te enseñé. Jesús afirma las dos cosas. Por un lado, afirma que debes guardar la enseñanza de la cátedra y por el otro lado, condena la hipocresía. Si tú preguntas cuál de las dos cosas es necesario hacer, recibir toda la enseñanza de la cátedra o reprobar la hipocresía, las dos cosas. Hay que recibir la enseñanza de la iglesia y hay que reprobar las cosas que están mal. El asunto está que se supone que la iglesia debería estar presente en todos los siglos, no solamente hasta el siglo XIX. Lo que pasa es también es que Jesús, digo no Jesús, Daniel, en una profecía de Daniel, el capítulo 12, se habla de una serie de eventos y ahí dice después, cuando venga Miguel, se ponga de pie, hay una gran tribulación, eso está el capítulo 12 de Daniel. Sí, sí, lo conozco. Y en el 10 dice, mira Daniel, esto que está escrito, guárdalo, porque esto es para el tiempo del fin. No es ahora que eso va a pasar, esto es para el tiempo del fin. Eso es el capítulo 10, versículo 10 de Daniel. Entonces, esos eventos que están en Daniel y tanto en Apocalipsis eran para el tiempo del fin. Y Sí. en el tiempo del fin, Jesús dijo que iba a haber tanto el trigo como la mala hierba. O sea, iba a haber el cristianismo. Pero no solo en el tiempo del fin, Moisés, esto de trigo y cizaña o mala hierba, eso es para todos los siglos. Recuerda que lo que Cristo fundó, que es la iglesia, dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces, Cristo no fundó una iglesia y luego
para que desapareciera y luego restaurarla en el siglo. ¿Tú crees que la organización es como que una restauración de algo que se había perdido durante muchos siglos? Sí, porque Jesús dijo, ¿Tú crees eso? sí, porque Jesús al decir, Mm. mira, deja que el trigo y la mala hierba crezcan juntos, y en el tiempo del fin lo vamos a separar, y vamos a quemar el trigo, perdón, a sacar el trigo y a la mala hierba será descartada. Entonces, esa profecía Jesús la dijo. Entonces, ese trigo siempre han existido a lo largo de los siglos personas que han defendido la verdad, siempre, pero no era el tiempo de que prosperara. Era el tiempo sencillamente de que dejara que pasara un tiempo que Dios consideró necesario. ¿Verdad? Porque se profetizó. Esto que O dices, sea, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, siempre ha habido personas que han defendido la verdad, pero no era el tiempo para que hubiera ¿cómo se llama? Un sprout, un brote. sí, pero y que se mantuviera. es que esto que dices es una interpretación, Moisés. Esto que dices es una interpretación. Mira, pero tú me puedes contestar a mí. Fíjate lo que te voy a decir. Tú me puedes contestar. Sí, José, supongamos que es una interpretación, pero ¿qué tal si sí es una interpretación verdadera? Entonces yo te respondería, bueno, si esa interpretación es verdadera, ¿por qué no se creyó en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI? Esa interpretación nace en el este de los Estados Unidos hasta el siglo XIX. Porque Entonces, si es verdadera, ¿por qué nadie la conoció antes del siglo XIX en Estados Unidos? porque el ángel en Gabriel, en Gabriel fue precisamente en Daniel 12:10, le dijo, guarda esta información, porque esto no se va a saber ahora, ni se va a entender ahora. Dice que los inicuos irán tropezando y los que tengan verdadero conocimiento serán que entenderán. Eso está en el capítulo 12:10 de Daniel. Entonces, se predijo que iba a pasar un buen tiempo donde no iban a estar las cosas claras, pero que sería ya para cerca del tiempo del fin, porque la razón es la siguiente. Tanto el pueblo de Israel, que fue la nación de Israel, la nación de Dios, con el paso del tiempo se corrompió. Pero no del todo, ¿eh? No del todo. Pero al final, Jesucristo tuvo que rechazarlo por su mala conducta. De hecho, fue al revés. San Pablo dice que Dios no desecha a su pueblo. Acuérdate, Romanos capítulo 11. San Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo. No. Entonces, permíteme, solo porque sí debo corregirte. Tú dices que Dios los tuvo que rechazar y San Pablo dice lo contrario. San Pablo dice en Romanos 11 que Dios no ha desechado a su pueblo. De hecho, fue lo contrario. San Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, el que rechazó, en este caso fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, rechazó a Dios, rechazó al Mesías. Exacto, rechazó al Mesías. Pero no es así como tú lo dijiste. Entonces, para que te des cuenta... No, pero lo que quiero decir es que hoy ya el pueblo de Dios no es la nación judía, sino que por lo que pasó, tanto en el Mesías como el mal comportamiento de ellos durante un tiempo, que se puede ver en Mateo 23, que dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirlo como la gallina de los pollitos? Pero su casa se les deja abandonada. O sea, ya yo me cansé de ustedes. Pero ¿sabes por lo mal que se portaron? ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no es ya el pueblo de manera exclusiva de Dios? O sea, la razón por la que el pueblo de Israel ya no es de manera exclusiva el pueblo de Dios en el sentido que lo era, porque ahora la puerta se ha abierto para todos. Para todos. Pero la razón por la que por la que puedes decir eso es porque Cristo vino y fundó la iglesia. Entonces, fíjate nada más. La razón, el fundamento por la cual es que el pueblo de Israel ya no es el pueblo exclusivo de Dios es precisamente porque ya vino lo nuevo. Ya vino lo nuevo, que es la iglesia. La iglesia es este nuevo pueblo de Dios, judío y gentil, para todo el que cree. Entonces, con la explicación que tú diste de que la iglesia se corrompió y pasaron 1800 años para que viniera la restauración, es como que tú estás desbaratando precisamente aquello que es el cumplimiento de las promesas y aquello que es la razón por la cual el pueblo de Israel ya no son el pueblo en el sentido en el que lo eran en el Antiguo Testamento. O sea, la obra más grande de Dios, que es lo que Él está haciendo en la iglesia, tú como que prácticamente la estás demeritando, diciendo que por 1800 años
estuvo como perdida, estuvo como contaminada o desapareció. O sea, Creo que entiendo tu punto. Tu punto es que, porque comenzaste diciendo que ustedes, que no son católicos y que ven esas cosas las cosas por las que está pasando la Iglesia son cosas Católica y feas que, que nosotros... bueno, pero también nosotros vemos las cosas feas que pasan en la organización. Pero no quiero entrar en esos detalles, porque si te fijas, yo nunca uso esos argumentos para decir que los testigos de Jehová no son verdaderos. No puedo usar los pecados de los Lo, testigos de Jehová lo para de- desacreditar la teología, la doctrina de los testigos de Jehová. Lo que tengo que hacer es interactuar con los argumentos teológicos, sí, tengo que interactuar con lo que ustedes proponen como doctrina. pero No puedo usar los pecados de los ancianos o los pecados de los testigos para tratar de desacreditarlos. Pero Pero José, tú tampoco tendrías que hacer eso con la Iglesia no, Católica. o sea, yo sé que no gusta, yo lo entiendo perfectamente. No, pero no es. Por ejemplo, mire, Perdón, aquí sí tengo que intervenir, Moisés. No es ajá, tanto que no me guste, porque si tú conoces mi canal, tú sabes que yo no me detengo ajá, cuando hay que tratar temas delicados que sí, no, humanamente quisiera exacto, sí, yo los he tocado. O sea, sí, no estoy tratando de esconder cosas, no. sí, Pero lo que te estoy tratando de decir, te estoy tratando de enseñar, es que no puedes usar los pecados de los miembros de una religión para decir, eso significa que ya es falsa. No, lo que no, tienes que hacer es tomar la doctrina, la tienes que analizar, la tienes que ver lo que proponen y tienes que decir, esa doctrina es falsa, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no puedes agarrar los pecados de los miembros de una religión y decir, mira, son unos grandísimos pecadores, por lo tanto son falsos. Mira, y para muestra un botón, ujú, no solamente ahora la iglesia está batallando, seamos sinceros, los pecados son nuestros pecados, no son pecados de la doctrina, no, son los pecados de son los las miembros. personas, exacto. Ahora, en el tiempo de la antigua alianza, Ujú. también el pueblo de Dios había grandísimos pecadores. Sí, Mira, precisamente. la mayoría de los reyes, tú lo sabes, la mayoría de los reyes del pueblo de Israel eran grandes pecadores. Muchos eran idólatras, muchos cometieron muchas abominaciones delante del Señor. Eran grandes pecadores. ¿Sí sabías que en el tiempo que vino el Mesías, en el tiempo que vino el Cristo, el Mesías, había una gran corrupción, sobre todo en la capital religiosa, en Jerusalén y sobre todo en el templo? Claro, Había una grandísima corrupción. La gente estaba harta de tanta corrupción. exacto. Estaban tan hartos que surgieron grupos de personas que eran, creo que eran sinceros, pero lo que hicieron es decir que se había corrompido ya, que se había corrompido ya Jerusalén, que el templo estaba lleno de gente corrupta y se fueron al desierto, a las montañas. Esos son los grupos que conocemos como los esenios. ¿Has escuchado hablar de los esenios? Sí, sí. Entonces los esenios se fueron a las montañas, se fueron a las cuevas. ¿Y sabes qué decían? Decían eso. Decían, ya se corrompieron, ya Jerusalén se corrompió, los líderes, los jerarcas son corruptos, ya Dios ya no está ahí. Entonces ellos se fueron a las montañas. Pero mira, ¿qué pasó, Moisés? ¿Qué pasó? Vino el Mesías, te pregunto yo, ¿a dónde vino el Mesías? ¿A Jerusalén y el templo o fue a las montañas, a la comunidad de Qumran con los esenios? ¿A dónde vino el Mesías? ¿A Jerusalén? Sí, ¿Al exacto. templo? Ok, ahí está. Pregúntate, ¿cómo es Eh, posible que venga el Mesías y en lugar de ir a las montañas con las sectas de los judíos, con los esenios, cómo es posible que haya ido directamente a donde estaba la corrupción, directamente a Jerusalén, directamente al templo? ¿A qué lugar de donde estaban huyendo, donde estaban corriendo estas sectas, es donde llegó el Mesías? Entonces, para que te des cuenta que más allá de nuestros pecados, cuando Dios establece algo, Dios se encarga de, como dicen, Dios escribe derecho en renglones torcidos. No sé si has escuchado ese dicho. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? O sea, Jerusalén estaba corrupta, el templo estaba lleno de corruptos, había un desastre. Sin embargo, cuando viene el Mesías, precisamente es presentado en el templo y precisamente va a Jerusalén. Es cierto que después les predicó duro, es cierto, Cristo les predicó duro a los corruptos y a los que eran hipócritas
y les dijo sepulcros blanqueados. Eso es cierto. Serpiente Pero si te fijas que nunca los desconoció, nunca les dijo, ustedes son inválidos, no tienen órdenes válidas, ustedes, estos jerarcas ya son inválidos, ya no son verdaderos líderes. Nunca les dijo eso, al contrario, él fue y se entregó y fue un sacrificio. Entonces, lo mismo sucede. Hoy también vemos corrupción, vemos muchas cosas que no son como deberían de ser. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a las montañas? ¿Me voy a ir a las cuevas? ¿Me voy a ir a Qumran? ¿Me voy a ir allá con los esenios? ¿Y voy a decir que ya el templo se corrompió? No, porque si yo hago eso, ¿sabes qué va a pasar? Cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo, la segunda venida, Él no va a ir a buscarme allá a las montañas, allá con las sectas de los esenios. Cuando venga el Mesías, Él va a venir precisamente al lugar que Él estableció. Él va a venir por su iglesia, a su iglesia, y Él espera encontrarme fiel en el seno de la iglesia. Entonces, lo que dices tú, o sea, puedo ver que te escandalizan los pecados de católicos, así como también uno se escandaliza de los pecados de algunos ancianos, pero pero por no es ejemplo, excusa, no es excusa. nosotros tenemos un procedimiento para cada caso de tipo Sí, fornicación, adulterio y pero sí todo. sabes que, perdón Moisés, Ah, es que procedimientos también los tiene la iglesia, pero no siempre se cumplen como debería de ser. Así como la iglesia ha fallado en no poner la aplicación de los procedimientos de disciplina, también ustedes, también la organización. Y aquí podemos estar así como que tú contra yo, ¿no? Como mis escándalos contra tus escándalos y mis acusaciones contra tus acusaciones. Pero si te quedas pensando, Moisés, tú puedes decir, es cierto, ¿verdad? Él me va a decir que mis escándalos, yo le voy a decir que sus escándalos, él me va a decir de su disciplina, yo le voy a decir, pero al final eso no te va a llevar a la verdad. no, no, claro que no. Yo sé, O sea, pero aquí la pregunta es, por eso yo te decía, yo te quiero retar a que tú investigues realmente la doctrina, o sea, que no permitas que las fallas o los pecados o los escándalos sea suficiente para que tú digas, no, ni loco, me voy a ser católico, porque yo mucho tiempo así lo permití, hasta lo usé como excusa. Aquí estoy públicamente confesando públicamente que yo usé esos escándalos de ciertos líderes de la Iglesia Católica como excusa para ni siquiera molestarme en investigar y para tener una conciencia tranquila de que no, yo no tengo que ser católico y punto y ya, y no me hablen del catolicismo, ¿no? Ahí está el pasaje, ¿no? En la La cátedra cátedra. de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Entonces ahí claramente vemos que Jesús dice, mira, es cierto, algunas veces los líderes van a fallar, algunas veces los líderes van a meter la pata, pero no estás excusado, no es excusa para que no recibas la doctrina. La doctrina la debes recibir, porque están ahí de parte de Dios. Y ese pasaje es si alguien quiere saber dónde está, ahí está, mira. Mateo 23, del 2 al 4. Mateo 23, del 2 al 4. ¿Cómo ves? Sí, me encanta porque, o sea, hay mucha gente como que se excusa de que nuestros líderes religiosos, los sacerdotes, los obispos, como que actúan mal y entonces como que su doctrina es cerrada, ¿no? Entonces como que eso no es como que su obrar, mejor dicho, no es cosa de que, bueno, ¿no? Porque ellos obran mal, yo me alejo de la iglesia, ¿no? Entonces como que Mm. el mismo Jesús lo dice, ¿no? De que debemos someternos a ellos incluso aunque obren mal, ¿no? Pero eso no es excusa, ¿no? Así es, mira lo que dijo el tremendo San Agustín. Este es el San Agustín que les gusta a los protestantes decir que supuestamente San Agustín era de ellos. Mira, dice esto, me sujeto a la sucesión de sacerdotes desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección el pastoreo de sus ovejas hasta el episcopado actual. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? San Agustín. Ahí está, mira. ¿Te fijas? Lo que creemos los católicos, eso siempre se ha creído, no son inventos. No son inventos, eso siempre lo hemos creído. Sí, ahora que me lo muestras, me queda súper claro, en verdad, todo este tema del cómo es la cátedra de Moisés, la cátedra del Papa y cómo es que los primeros cristianos lo creen, ¿no? Entonces, como que me da más claridad el tema.